En el internet hay muchas cosas raras y ocultas, así como videos sin contexto alguno o páginas muy extrañas, así como lo fue 4chan. Pero hoy no vengo a hablarte de eso. Yo vengo a hablarte sobre las historias más turbias de Reddit. Esta historia nos la cuenta el usuario Jaoko Gómez. Una tía compró una casa cerca de un panteón en Culiacán y comenzó a experimentar sucesos paranormales, ruidos nocturnos, toques en la puerta sin encontrar a nadie y objetos moviéndose solos. En una ocasión escuchó una voz que la llamaba por su nombre en el patio. Asustada compartió sus experiencias con otros familiares, quienes revelaron haber presenciado eventos similares. Después de meses vendió la casa. Los nuevos dueños demolieron la propiedad y encontraron una caja de monedas de oro bajo un árbol, lo que llevó a la tía a creer que los espíritus intentaban revelarle la ubicación del tesoro. Me encontré a mi vecino muerto, todo putrefacto, sentado en su comedor. El señor era el papá de un amigo de la infancia. Todo era normal: papá, mamá y 2 hijos. El ruco se le había ocurrido comenzar a andar con una vecina, y cuando se dieron cuenta sus hijos, los corrió de su casa en la madrugada. Cabe aclarar que la mamá era enfermera y trabajaba fuera seguido. Cuando regresó la mamá, agarró sus cosas a sus hijos y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Desde entonces dejaron al ruco solo. Solo su hijo venía a verlo en vez en cuando, y por lo mismo yo mantuve el contacto con ellos. La vecina con la que se puso al cuerno a su esposa es de cascos ligeros, y al poco tiempo dejó al ruco por otro. Total, que el ruco terminó solo, pues cuando su hijo entró a la universidad ya no tenía tiempo para venir, y ningún vecino le hablaba porque todos apreciaban a la señora, pues como era enfermera siempre acudía a inyectar o aplicar medicamentos a los vecinos de gratis. Solo veía como el ruco pasaba de ida y venía a su casa por mi ventana. Como al mes y medio vino la vecina de la casa del lado del vecino y me preguntó si tenía manera de contactar a la familia, porque a ella le llegaba un olor fétido y había un chingo de moscas. Total que le dije que sí. Entré en contacto con mi amigo y su mamá y me dijeron que me autorizaba a meterme a la casa. Total, que me salté el zaguán y vi por la ventana llena de moscas y noté que las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro. Rompí un vidrio y me llegó un olor fétido que nunca olvidaré. Abrí la puerta y entré con algo de miedo. Luego de pasar por la sala, me paré en seco al ver su cadáver semi-momificado, sentado en el corredor y un charco de fluidos y muchas larvas. Salí relativamente calmado y le confirmé a mis padres, vecinos y a la dueña de la casa que efectivamente el señor ya estaba muerto. Cuando se dio el aviso a las autoridades, me entrevistaron y les dije que básicamente yo lo había visto todo débil. Poco tiempo antes, la ex esposa comentó que era diabético y según lo que encontró el forense, es que el señor había decidido dejar morir lentamente al ya no seguir con su tratamiento, pues dejó una nota. Y cabe aclarar que yo no la vi, diciendo que se había arrepentido por lo que había hecho y que ese era su
castigo. Esta historia es de el usuario Grant Mulberry 4143. Actualmente tengo 14 años, pero esto me pasó a los 11 años aproximadamente. Estaba en la casa de mis abuelos y a la hora del desayuno empezaron a hablar de cómo se les había aparecido demonios cuando eran niños, en forma de caballos, perros y demás animales. Estaba casi toda la familia. Después seguí en la casa de mis abuelos, pero en la casa ya se había ido casi toda la familia. Y mis abuelos siempre van a las 2 a.m. a 5 a.m. a la finca. Un día de estos era aproximadamente las 3 a.m. Yo estaba durmiendo con mi hermano, pero cuando me levanté él ya no estaba. Después me di cuenta de que se fue a la cama de mis padres, que ya no estaban y me dejó solo en mi cuarto. Yo estaba asustado porque no había nadie en la casa aparte de mi hermano, y yo era muy miedoso. En esos momentos se me vino a la cabeza las historias que contaban sobre los demonios dentro de animales. Así que me asusté y fui a buscar a mi perro, pero solo estaba dormido. Alguien tocó la puerta, a lo que yo creí que eran mis padres junto a mis abuelos. Pero no había nadie. Cabe aclarar que al frente de la casa de mis abuelos hay una carretera y al frente un bosque. Cabe aclarar que también es un pueblo pequeño y en las noches estaba muy solo. Cuando veía que no había nadie, salí de la casa a ver a los alrededores. En eso empecé a ver al frente y justo veía como una cabra me estaba mirando todo el tiempo. Me quedé paralizado. Después de eso cerré los ojos y ya no estaba. Me dio tanto miedo que aseguré la puerta con todo y fui al cuarto. Tenía demasiado miedo, por lo que empecé a llorar desesperadamente, sin saber qué hacer. Después de un rato escuchaba como una voz me llamaba desde la cocina y no soportaba más quedarme en mi cuarto y fui al baño a sentarme. Pero esa voz seguía diciendo mi nombre todo el tiempo. En el baño hay una pequeña ventana que queda mirando hacia el patio. Mis abuelos tienen un loro y cuando me asomo, el loro estaba en la ventanilla del baño mirándome. Y pues me regreso a mi cuarto de nuevo. Después de todo eso fui a donde me llevaba la voz, que era en la cocina. Fui con demasiado miedo y llorando, así que rápidamente fui a la cocina y encendí la luz. Precisamente cuando llegué la voz paró de llamarme y sentí que todo se tranquilizó. No pude dormir absolutamente nada ese día y me quedé con mi perro abrazándolo. Al día siguiente le conté a mis padres y decían que la cabra seguramente fue un sueño, y sobre la voz dijeron que podía ser el vecino, que prendía la radio desde muy temprano y por mi susto escuchaba mi nombre. Lo único que hacían era burlarse de mí, pero yo estaba seguro de lo